Las empresas, en su gran mayoría, no tienen contratado a los trabajadores con todas las garantías laborales como corresponde. Pero hay 3 elementos esenciales que configuran un contrato laboral, ¿cierto? La prestación personal del servicio, la subordinación o dependencia y la remuneración. Llega un momento donde esas personas que yo empiezo a contratar entran con unas condiciones no laborales. Trabajador independiente puede pagar por tiempos parciales. Sí es. En este momento las sanciones que eran de 1.000 salarios, ahorita es de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando hacemos prácticas de tercerización y de intermediación laboral ilegal. Estamos trabajando con el bienestar, la salud, el futuro presente de las personas. Que hay una brecha entre lo legal y la ilegalidad y para eso está el conocimiento en ese. Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenos días para los que estén viendo este capítulo del día de hoy en la mañana y muy buenas tardes para el que vea en la tarde. Mi nombre es John Romo, para los que no me conocen, y hoy vamos a tener un capítulo especialísimo donde hablaremos de varios temas que son de gran relevancia hoy por hoy a nivel nacional, porque muchos nos hablan de somos agrupadoras. ¿Somos una empresa de servicios temporales o usted es una empresa que se dedica a la tercerización? Y todos terminan creando una mezcla. Entonces, hoy hemos decidido traer a este podcast unos invitados muy especiales que están en la industria del tema relacionado con la contratación, la seguridad social y todos los temas de tercerización, para que podamos hoy dar unas definiciones muy claras al respecto de lo que tiene que ver con nuestra actividad y lo que hoy estamos haciendo para poder seguir adelante y que no se cometan tantos errores que puedan llevar al final a que las empresas terminen en un proceso de sanción por parte del Ministerio del Trabajo. Hoy, a través de un lenguaje muy simple, muy práctico, queremos dar a conocer estos temas para que los podamos entender muy bien desde toda la industria y que ustedes hoy se puedan llevar un contenido de valor valiosísimo. Hoy tendremos un nuevo episodio de Engage BPO Podcast y bueno, quiero presentar a estos ¿Cómo estás? excelentes compañeros de labor y bueno, hoy nos encontramos en Medallo City. Medallo City, así es. Estamos cerca de edificio emblemático. ¡Uy, del cielo! Pero es que aquí queda un edificio emblemático de Medellín que es el edificio Coltejer. Así genial, grandísimo. Yo cuando miré hacia arriba, no, y la arquitectura de ese edificio es genial. El de las banderitas, como le dicen. El de las banderitas. Sí, Sí, es genial. A mí me gusta más este edificio que el de la Torre Colpatria. Me parece mucho más, en un diseño y una arquitectura mucho más hermoso. Icónico, sí. Colonial. No, es icónico. Bueno, tengo conmigo el gusto de presentarles hoy a Juan Zapata. Por ahí lo conocen en el argot popular como Juan 1A, el más 1A. Sí es. Y 1A. tener a Liliana Rivera de GTH Integral conmigo aquí haciendo este podcast, grabando, y hoy vamos a dinamizar acerca de varios temas. Y aprender. Por ahí, antes de hacer este podcast, hablábamos de intermediación laboral. No, es que eso no es intermediación laboral. Y yo por allá, no, es que me quedé en el decreto 583 y ya lo derogaron. Por allá, el decreto 583 del 2016, para los que no saben, fue un momento en el gobierno Santos donde salió un decreto que hablaba de que en Colombia, qué era tercerización legal y qué era tercerización ilegal. Después por allá llegó el Consejo de Estado y sacó ese decreto y lo derogó, y pues hoy obviamente no está vigente, pero terminamos definiendo algo que es muy importante. Para ese momento, hablar de tercerización era que tercerización incluía también la intermediación laboral, ¿sí o no? Y quedaba en un solo concepto. Después de que se deroga ese decreto, sale ya
otros conceptos que empiezan a determinar qué es tercerización y qué es intermediación laboral. Y bueno, ¿y entonces qué es intermediación laboral, Liliana? Bueno, Usted me explicó muy bien eso. Me dio cátedra hoy. Muy buenas tardes para todos. De verdad que para mí es un gusto estar acá con ustedes compartiendo este escenario tan agradable. Y estar aquí en Medallo. Oh, qué rico, así es. Me encanta. Bienvenido siempre por acá. Gracias, gracias. ¿Cuántas No, por veces acá me van a tener jodiéndole la vida. Esta es su qué, ¿cuántas visitas? Igual yo los espero ahí en Cali, ¿no? Claro. Qué bien. A ¿Cuántas su visitas sucursal a del cielo. Medellín? Uy, hermano, al año quisiera tener unas 12, una cada mes. Súper. Te encanta Medellín y Es nos que- encanta que nos visites. No, pero es que el tiempo a veces es complejo. Sí. Pero bueno, vamos con todo. Tercerización. Uy, tercerización. Espero que les guste el término a todos. Bueno, la intermediación se ve mucho en Colombia, de hecho en el sector comercial, en servicios públicos, en todos los sectores laboralmente hablando, vemos lo que es la tercerización, es muy normal, ¿cierto? Y de hecho, pues a través del decreto 581 de ahorita del 6 de junio del 2026, se reglamenta y obviamente se estandariza realmente su manejo. ¿En qué sentido? La tercerización laboral es cuando una empresa utiliza los servicios, por ejemplo, de una temporal para vincular personal en misión para su actividad misional, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene a pasar? Que muchas veces confundimos esa necesidad de disponer de una empresa de servicios temporales y darle el uso que se merece realmente. De hecho, este decreto no lo aclara de cierta manera en el sentido de que las temporales solamente se deben utilizar para 3 razones, ¿cierto? Cuando esa empresa usuaria tiene la necesidad de vincular personal en misión para incremento de alguna actividad, por ejemplo, por temporada alta, vincular personal para cubrir una incapacidad o licencia, o vincular personal temporal, para suplir una necesidad de vacaciones del personal. Liliana, tengo un amigo que tiene un lavadero de autos. Él quiere saber entonces cuál sería la mejor propuesta que le podríamos brindar para blindar a esos trabajadores que Pero ahora no los tiene. no O sea, me dicen eso. ¿Cómo sería No los entonces? tienen en el aire, podríamos En el decir, no aire, están exacto. contratados. ¿Cómo sería ahorita para aclararle a todos esos microempresarios que tienen, ejemplo, las niñas de las uñas, las que lo limpian, eso, la mayoría no están- Manicuristas. manicuristas, bueno, etcétera, toda esa parte de esos lavaderos que le pagan por lavada del carro un porcentaje, igual pasa con lo de las barberías y eso, les pagan un porcentaje y les dice que ellos no tienen derecho a nada, para eso le pagan de más esa comisión por usuario que atiende. ¿Cómo lo podríamos manejar en estos conceptos de tercerización e intermediación para esos dueños de negocio? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo. Es complejo, ¿no? Cuando uno Porque la economía en Colombia es en esos es una pequeños necesidad negocios que son sentida. pequeños, Exacto. micronegocios en muchos casos. donde a veces es difícil pagar casi los 3 millones de pesos que vale una persona con salario mínimo, con prestaciones sociales y seguridad social, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta, hay muchas modalidades de contratación, que ese ya sería de pronto otro podcast que tendríamos que realizar para poder ampliar la información, pero hay 3 elementos esenciales que configuran un contrato laboral, ¿cierto? La prestación personal del servicio, la subordinación o dependencia y la remuneración, ¿cierto? Cuando estos 3 elementos se configuran en una relación laboral que puede ser verbal, pues ya hay un contrato laboral y conforme a eso nos toca ya legalizarlo, así sea verbal o por escrito, ya hay un contrato laboral. Si lo es verbal, se entiende que es un contrato laboral a término indefinido. Pero en esos casos puntuales y llevándolo ya a lo que es la intermediación, para el caso de las temporales, por ejemplo, sí se puede usar, pero por ejemplo en temporada alta. Entonces el lavadero de carros, supongamos que en diciembre, que hay más movimiento, tiene un pico alto de actividad. Allí se puede aprovechar la temporal para contratar más personal y que preste ese servicio, ¿cierto? O si de pronto ese negocio necesita
tercerizar o a través de un outsourcing contratar la actividad, por ejemplo, de lavado, lo podría hacer. Podría buscar un outsourcing que le suministre personal para que le contrate esas personas única y exclusivamente para eso. No sé, hay un mito en que las temporales para un microempresario es muy costosa respecto a eso. Entonces, Por la administración adicional. Es Y que es de que, hecho sí. contratar temporal para una empresa no es tanto un negocio. Si yo contrato directamente a una persona en misión, con mi razón social, le pago seguridad social, prestaciones sociales, su salario mínimo y su auxilio de transporte, me va a valer en promedio 3 millones de pesos. Pero si yo contrato una temporal para que a través de su figura me vincule personal para mi empresa, yo termino pagando ese valor más la administración, sumado al riesgo, obviamente, de que si no se maneja adecuadamente voy a tener posteriormente de pronto una situación no deseable, ¿cierto? Entonces, a veces la temporal termina saliendo más costoso de lo que puede salir contratar a una persona directa cuando realiza actividades misionales y cuando obviamente no va a trabajar los primeros 6 meses, prorrogarles por otros 6 meses, sino que va a dedicarse a la labor que mi empresa realiza. Sí, pero aquí juega un papel muy importante es la capacidad económica que tenga ese empresario. Porque yo veo Contratación por horas. en Colombia más o menos. Dios mío, aquí precisamente estaba analizando con el DANE. O en porcentaje las pymes están entre el 70 y el 90%. No, pues mire, vea, mire lo que dice aquí. Pero apoyan al PIB en Colombia casi son los Mire, pequeños y las medianas empresas. el DANE dice que el 77.6% de los micronegocios del país no tienen registro único Ruth. tributario, mientras que el 22.4% sí contaba con este registro. Micronegocios, y recuerden que los micronegocios son los que tienen entre 1 a 9 trabajadores. Esos son micronegocios. Que son la mayoría. Yo diría, ahí, ¿cuántos trabajadores tiene ese lavadero de carros que tú dices? 7. Entonces, Ahí está. es un micronegocio. Y los micronegocios son los que están en la informalidad en estos momentos. La gran mayoría están en informalidad. Mire que dice que en las cabeceras municipales el 76.4% de los micronegocios no tenían RUT y el 23.6% sí lo tenía. Y en los centros poblados rurales dispersos, estos porcentajes fueron del 84% y el 16%, o sea, mayor aún. Entonces, y mire lo que dice en cuanto al tema de la informalidad. Mire que nos dice que en Colombia el tema de informalidad está en que, según la Emicron, que es la encuesta que aplicamos aquí en Colombia, la informalidad, dice, la cantidad de micronegocios del sector construcción según actividad económica y los demás están en un... Esa es la que aplica el DANE, ¿no? Esa es la que aplica el DANE. No es que aquí estoy en la página del DANE en estos momentos para darles la información como lo dice el DANE. Para que no nos pongamos aquí a... Son datos recientes. No, datos reales. Mire, la formalidad empresarial del sector dice que el total nacional está en un 77.6% en el sector de la construcción y en un 22.4%. Estamos hablando de que en estos momentos la informalidad en Colombia está en niveles alarmantes. Ahora, tengamos en cuenta algo. Estamos hablando de que entre micronegocios y empresas, microempresas, que son las medianas, las pequeñas, las microempresas, que ya son las que tienen más de 10 trabajadores, hasta 50 trabajadores. Estas empresas tienen un nivel de informalidad entre el 67 y el 75% de informalidad. Es decir, que en estos momentos las empresas en su gran mayoría no tienen contratado a los trabajadores con todas las garantías laborales como corresponde. Pero sabes que a ellos se les puede plantear una solución. La contratación por horas en Colombia realmente está fuera del alcance y según el nuevo gobierno eso no va a pasar por ahora, ¿cierto?
no sabemos qué vaya a suceder, pues hay que esperar. No, Pero y en súmele a eso la este momento- tecnología con la inteligencia artificial que va a hacer otra. Pero hay otro una desastre. modalidad que se puede manejar, por ejemplo, con ese sector. ¿Cuál sería? La contratación por tiempos parciales. Un lavadero de carros, me imagino yo, que no funciona 24/7 o no funciona de lunes a lunes, sino que tiene unos días de pronto en los que tiene más movimiento, ¿cierto? De acuerdo al ejercicio de su actividad. Entonces se podría pensar. Recordemos que el trabajo por tiempos parciales se puede por 7 días al mes, 14 o por 21 días al mes. Entonces es mirar cómo podemos ajustar a esas personas de ese lavadero de carro a esa duración o a esas 3 modalidades, ajustar unos turnos precisamente que conversen con esas duraciones, pagarles su seguridad social de tiempos parciales, pagarles su salario por tiempos parciales y pagarles las prestaciones sociales por tiempos parciales. No va a salir tan costoso que tener una persona de tiempo completo. Ahora, una persona que trabaje por tiempos parciales puede trabajar en varios lugares. En otros países, ¿qué pasa cuando alguien de pronto se va al exterior a buscar ingresos mayores? Trabajan en varios lugares y lo hacen por horas aquí, por horas acá y por horas allá para poder tener un ingreso considerable. Claro. Sí. Pues no sé en cuanto al nuevo gobierno que quiere aplicar también un sistema de formalizarlo, pero también de que haya un trabajo horas Digno. que beneficie Y digno. al empleador sin que tenga repercusiones legales. Es que el tiempo parcial es un trabajo digno porque te permite a ti contratar personal como debe ser y van a estar cubiertos por seguridad social. Bueno, porque aquí estamos hablando de formalizar, Sí. pero el tema es cuando el empresario no puede, cuando no tiene la capacidad económica para hacerlo, cuando lleva apenas meses con su negocio y está tratando de que ese negocio empiece a generar una rentabilidad para poderle cumplir a todos con las obligaciones. Porque es que la verdad de todo esto es que en Colombia los negocios arrancan siempre es, Con las uñas. sí, con las uñas y que los recursos al principio son muy limitados. Empezamos a conseguir nuevos clientes y llega un momento donde esas personas que yo empiezo a contratar entran con unas condiciones no laborales, todo hay que decirlo, no laborales. Es la realidad. Sí, usted empieza a hacer acuerdos con ellos inicialmente, donde usted, tú lo decías, le doy una participación, hoy nos hicimos tanto, yo cobro 40 por la peluqueada y entonces a usted le dejo, ¿cuánto? ¿Cuánto vale una lavada de un carro? ¿Cuánto le cobran por la lavada de un carro? Entre 35 a 50, Dependiendo del lugar. Exacto, dependiendo del lugar. Pero eso lo va a lavar un humano, ¿sí o no? Porque aquí no vemos mucho máquinas lavando. Obliga. Aunque, bueno, acá todavía no está tan tecnificado como para pensar en otras cosas. Igualmente, yo creo que los mercados acá están muy competitivos. A veces la misma competencia hace que se dañe esos precios y el empleador al final es el afectado en todo eso por los ingresos. Los ingresos Sí, el ahorita, emprendedor es el afectado, porque le toca competir con otros que tienen unos precios más económicos. porque ya tienen una Tecnología. trayectoria y ya ellos no trabajan por precio, sino por volumen. No, y es que cuando hablas de tecnología ya se están viendo lavaderos donde la gente llega, mete su vehículo. La gente dentro del carro con vidrio cerrado y sale con el carro lavado por fuera. Así es. Entonces, si vemos hoy, estamos tratando unos temas que tienen que ver con este punto tan importante de la contratación y la tercerización. Pero entonces, hablando de eso, ¿cómo podríamos hacer una diferenciación entre tercerización e intermediación laboral? Porque Un ejemplo. Hoy estuvo muy bueno lo que leímos, ¿no? Porque en Legis llegamos y definimos al final que después de ese decreto 583 del 2016, Que aclara muchas término dudas. de tercerización que albergaba todo se dividió. Desligó. Así. Y entonces ya nos dice qué es tercerización y también nos dice qué es intermediación laboral. Porque, ojo, ahí hay que tener en cuenta que cuando vamos al Código Sustantivo del Trabajo nos habla del simple intermediario.
Pero no, ahí no está tratando del simple intermediario, sino de la intermediación laboral. ¿Quién puede hacer intermediación laboral en Colombia legalmente? Con un ejemplo coloquial podemos tener la diferencia de lo que es la intermediación y la tercerización. De hecho, una misma empresa puede utilizar las dos figuras. Es que vámonos a una empresa de servicios públicos, supongamos una empresa de energía, necesita a través de la intermediación personal a intermediación laboral. Muy bien, vale la aclaración. Aplica la intermediación laboral a través de la contratación de una empresa de servicios temporales para personal en misión que cubra vacaciones, licencias o incapacidades, ¿cierto? Por 6 meses, prorrogables por otros 6 meses. Eso lo puede hacer, pero a su vez puede apoyarse a través de la tercerización de empresas como outsourcing para tercerizar procesos. Vámonos nuevamente a la empresa de energía. Esa empresa de energía necesita tercerizar el proceso de facturación. Entonces, subcontrata, ¿sí?, el proceso de toma de lecturas, impresión de facturas, reparto de facturas, ¿cierto? Liquidación de esas facturas, y allí lo que está haciendo es tercerizar el servicio. No tiene nada que ver él con vinculación de personal por ninguno de los dos lados. Pero hay una diferenciación grandísima, y es que la tercerización a través del outsourcing se puede hacer de manera indefinida hasta que esa empresa usuaria o contratante lo decida. Ya con la temporal, que es la intermediación, sabemos que hay unos límites. O sea que va a haber un suministro de bienes y servicios. Exactamente. O servicios. Y que se contrata con un tercero. Exactamente. Ese tercero debe ser especializado en esa área. Exacto. Y ese tercero debe tener obviamente su propia autonomía, ¿no? Ejecuta su actividad con autonomía e independencia. Personal, capacidad financiera, obviamente, para... Debe ser supremamente claro. Acá dice que ni los contratistas, ni los independientes, ni las cooperativas de trabajo asociados, ni las SAS ordinarias pueden suministrar personal. Porque ellas no pueden hacer intermediación. Eso solo lo pueden hacer las empresas de servicios temporales, que son las... O sea, la intermediación laboral solo atiende a lo que es las empresas de servicios temporales, que pueden enviar trabajadores en misión para colaborar temporalmente a empresas o instituciones, como en este caso la institución pública. Exacto. ¿Cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tercerizar es cuando yo suministro bienes o servicios a través de una contratación, sea por prestación de servicios, y que ahí ese contratista debe tener autonomía técnica para poder contratar y desarrollar esos procesos. Y lo puede hacer indefinidamente. ¿Dónde encontramos eso? Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue modificado parcialmente, muy por encima, por el artículo 44 de la Ley 2466 del 2025. ¿Dónde encontramos eso en cuanto a tercerización? ¿Y dónde encontramos lo que concierne a empresas de servicios temporales y las limitaciones que establece la Ley 2466 en el artículo 45 de la Ley 2466 del 2025, que señala cuáles son esos límites que tiene la empresa de servicios temporales? Ahora, Es que no es mal usarla. A veces se dice que usar temporales y eso, o sea, tiene un mito. Solo que hay que es usarlas de acuerdo a lo que nos señala la norma, que es normalmente lo que decía el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, ¿cierto? Que también está legislado en el decreto 4369 de 2006. Ahora, ya llega el artículo 45 de la Ley 2466 y establece ya esos límites, los refuerza, pero sale el decreto 581 del 6 de junio del 2025 y 5 de junio. 5 de junio del 2025. Y entonces, ¿qué pasó? Acabó de dejar aún más claro, y lo más grave aquí es que colocó más amplia la sanción. O sea, en este momento las sanciones, que eran de 1.000 salarios, ahorita es de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando hacemos prácticas de tercerización y de intermediación laboral ilegal. Entonces, ojo,
porque hay que tener mucho cuidado. No lo prohíbe, ¿cierto? John, pero Pero hay que tener mucho cuidado. hemos con eso. hablado de esos pequeños empresarios que tienen 3 o 4 y ellos van a decir temporal, no. Bueno, entonces vamos para aquí allá. viene una cosa, Juan, que tenemos que hablarlo con total realidad y crudeza. Y es que ahí muchos llegan a empresas que brindan estos servicios de asistencia y apoyo en afiliaciones y pagos a aportes a la seguridad social, lo que llaman por ahí agrupadoras ilegales, empresas de poste, el cartelito de poste. Pero yo te hago una pregunta, Lina, ¿tú qué piensas de eso? Porque yo sé que el tema es que eso está claro en Colombia. Hay muchas empresas que se dedican a hacer eso y que roban a la gente, que terminan vulnerándole la buena fe la buena fe a la gente. Y pues no sé, creo que ahí uno puede también brindar un servicio en recurso humano muy bien dirigido y claro para ayudar a esos empresarios. Porque de entrada un micronegocio no va a tener cómo contratar una empresa de servicios temporales. Tenemos que ser claros en eso. Sí. Pero tal vez sí va a poder apelar a lo que tú decías de decir, uy, no, pues lo va a meter por trabajador por tiempos parciales, porque aunque sea ahí yo puedo mirar que me trabaja 3 horas al día o a veces no viene todos los días, como pasa con Rappi. Yo creo que los rapitenderos todos no trabajan todos los días. Y a veces Tienen salen de sus un horas. trabajo, salen de su trabajo normal y se van a hacer Uber O InDriver. y están unas horas. Ahora, esas personas, de acuerdo a la ley Están 2466, formalizadas. hoy por hoy pueden afiliarse como trabajadores independientes por tiempos parciales. Si no lo sabían, un Así trabajador independiente puede Sí. pagar por tiempos parciales. Así es. Entonces creo que aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver que hay posibilidades y que esas posibilidades ustedes las pueden encontrar en empresas como las de Liliana, como las de Juan, donde ahí ustedes pueden llegar y recibir ese tipo de asesoría para que ustedes no terminen, que los terminen robando o que termine una empresa de poste donde tal vez ahí lo que están buscando. Hoy he visto que están haciendo esa práctica de ingresar y retirar a la gente. 5 días, 7 días. Les cobran 130.000, 150.000 pesos, pero lo que hacen es afiliarlo Y desafiliar. y al otro mes lo retiran y vuelven y los afilian y les pagan solo un día. Y la cobertura por ningún lado. Y entonces cuando esa persona necesite servicio de salud, ¿qué va a pasar? ¿Ven? Entonces esas empresas que brindan ese servicio son empresas obviamente Ilegales. totalmente ilegales. Ahora, si somos un outsourcing especializado en seguridad social, en asistencia, en apoyo en seguridad social, ¿ustedes cómo lo ven hoy por hoy en cuanto a lo que está viviendo la industria? ¿Qué piensan ustedes de esas agrupadoras de papel o esas empresas que se disfrazan y que quieren venir a brindar un servicio, pero al final no? ¿Cuál creen que está haciendo el impacto allá afuera? Bueno, lo primero es, hay que tener en cuenta algo y es, cada empresa es como cada ser humano. Cada ser humano es totalmente único y diferente. Así son las empresas y así son las necesidades de las empresas de vincular personal. Entonces, lo que nosotros hacemos en principio es conocer la necesidad de la empresa para poder identificar ese tipo de vinculación que se requiere para sí mismo realizar la recomendación pertinente a ese empleador, que él quiere emprender, que quiere salir adelante, que quiere avanzar en su negocio, pero no sabe cómo contratar personal y que tampoco quiere asumir el riesgo, pero que es tan, de hecho, como tan, ¿cómo decirlo? Quiere hacer las cosas bien, contratando el personal y busca esa ayuda. No, lo que quiere es mitigar esos riesgos Sí, que exacto. tiene encima. Pero quiere Él sabe que si le emprender, accidenta un pero hacer trabajador, las cosas bien.
porque necesita curarse en salud. Entonces, nosotros tenemos diversas soluciones. Hay empresas que sí, de entrada los afilian, le entregan el soporte de afiliación, pero al mes siguiente no aparecen por ningún lado. Pero existimos nosotros que de cierta manera afiliamos las personas, le entregamos el soporte, liquidamos la seguridad social, les enviamos el soporte de pago de la seguridad social, les enseñamos al cliente a cómo investigar en el ADRES si efectivamente se le están realizando los aportes a seguridad social, porque eso hay forma de validarlo. De hecho, hay forma de validar si una planilla es ilegal o no. Y cuando nosotros le decimos a ese cliente, venga, es que yo le puedo enseñar a usted a validar inclusive las planillas que nosotros liquidamos. Ese cliente dice, no, venga, que este sí es el lugar donde yo necesitaba estar. ¿Por qué? Porque viene de un lugar en el que solo paga, pero no sabe ni siquiera qué es lo que está pagando. Por eso cuando busca la cobertura, no la tiene. Pero con nosotros realmente hay un respaldo y un acompañamiento integral para lograr que cuando ese empleador necesite pagar una incapacidad del trabajador o cobrársela a una EPS, efectivamente lo podamos acompañar y reciba ese dinero. Si se le accidenta a un trabajador, la ARL le cubra realmente la incapacidad, la atención, la indemnización y todo lo Liliana, y para interrumpirte en eso, por uno pagan todos, porque hay empresarios, Sí. porque yo digo, los que manejan el sistema de seguridad social con un buen respaldo son empresarios que tienen derecho también a crecer como empresa. Démosle esa oportunidad. Lo que pasa es que cuando yo creé mi empresa, siempre me fui por la parte social. Vi las condiciones muy difíciles al trabajador actual. Estamos hablando cuánto tiene que pagar un independiente actualmente con lo básico, que es salud y pensión. Está en más de $500,000 Sí. ¿Cuánto se gana en un contrato de prestación de servicios? A veces el salario mínimo. Mínimo. ¿Cuánto Sí, es? dos. ¿Cuánto le queda? 500. Vamos en la parte social. Siempre vemos de que yo inicié el negocio pensando en la gente. Hay otros que piensan en su lucro. Yo sé que esto es un emprendimiento. Maravilloso. Lo más importante es brindarle esa tranquilidad de que nosotros tenemos todo un engranaje junto a los pilares contables, tecnológicos, jurídicos, donde las personas pueden estar tranquilas. Tienen que visualizar de que igualmente hay personas que no quieren capacitarse, no tienen esa posibilidad de apasionarse por este negocio tan bonito que es ayudar a la gente a través de la seguridad Bueno, y social. no tanto que no tengan la posibilidad, tal vez la tienen, pero muchos No lo quieren. no le sacan el tiempo. o hacen No el esfuerzo. deciden, no toman la decisión. No, se requiere disciplina, Disciplina, pero uno dicen, esto es muy rentable, pero ¿qué más está pero lo haciendo? ven es desde ese lado. Ojo. Exacto. Y creo que ahí es donde está el error, porque cuando uno brinda servicios, cuando uno está emprendiendo ahí servicios, yo creo que primero va el servicio, después lo económico. Así es. Pero ahí creo que se desfasa un poco la gente más hacia lo económico y se olvidan de lo más importante que es el servicio. Y yo le digo, muchos pasan de que tienen que pagar la seguridad social y van a ver y no tienen los fondos. O sea, ¿cómo llega el momento de que no tienen plata? Y yo creo que es lo que le pasa a mucha gente, esa desconfianza de decir, bueno, ¿cuál es el respaldo del outsourcing respecto a las empresas temporales? O sea, ¿qué outsourcing me puede dar la confianza de que no se van a gastar la plata o se vaya a tergiversar o se vaya a desviar mi plata, mi seguridad social como tal? Me parece muy bien. Hay que darle primero a la gente la confianza y el conocimiento, cómo ellos pueden ser veedores de su seguridad social, cómo ellos pueden auditarlos. Y después de que ellos ven eso, yo te digo, la permanencia de un usuario con un outsourcing, digamos, yo tengo más de 15 años, donde la gente... Pero tiene mucho que ver esa permanencia, es porque ya hay Y esa una transparencia, ¿no? ya También hay con la una que se presta un servicio. transparencia. Por esa misma permanencia. Sí, trayectoria
trayectoria, conocimientos. Pero aquí hay un factor muy importante, y el principio o principios, pero hay un principio muy importante en todo eso: honestidad. Así es. Porque si yo no aplico honestidad en todo esto, entonces al final yo termino rayando con ciertos tipos que ya están dentro del Código Penal, como la estafa, el abuso de confianza, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que saber manejar muy bien lo que hacemos, para que nunca terminemos vulnerando la confianza de las personas. Pues yo tengo por aquí una pregunta que me parece que tenemos que hacerla, y de una vez vamos ya como finalizando el podcast del día de hoy. Yo no quisiera quedarme aquí mucho tiempo, pero sé que por temas de que no llevemos a que la gente termine en muchos temas, y que hoy pueda ver este podcast con tranquilidad y que pueda analizar lo que hoy estamos hablando aquí, y ya para finalizar también presentarles lo que ustedes hacen para que la gente tenga en cuenta eso. Yo quiero hacer esta pregunta: ¿toda empresa que ayuda a pagar seguridad social es una agrupadora? ¿Tú qué piensas, Juan? Porque es que allá afuera, cuando hablan de que no, yo brindo servicios de apoyo y asistencia para pagar la seguridad social, de una dicen es una agrupadora ilegal. Pero yo quiero hacer esa pregunta: ¿toda empresa que ayuda a pagar seguridad social es una agrupadora? No. ¿Por qué no? Siempre cambiamos esa palabra agrupadora. Sí, es que es un tema... verdad, Mire, yo les voy a leer lo que dice aquí, la respuesta, para que ustedes me den su punto yo de creo vista. que hay unos mitos ya, igualmente es por esas personas Por el mal falsas, comportamiento, exacto. y porque al final Esas tenemos personas que distinguir deshonestas. qué es una agrupadora y qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, mire, no, porque la naturaleza jurídica no depende de ayudar a diligenciar una planilla, organizar documentos o prestar un soporte tecnológico. Dice que una agrupadora es una entidad jurídicamente entendida en que ésta desarrolla afiliaciones colectivas. Recordemos algo: en Colombia pueden haber trabajadores independientes que se afilian de manera individual, es decir, por su propia cuenta, o trabajadores independientes que se afilian a través de una agrupadora, o sea, que se afilian de manera colectiva. Entonces, por eso hay que acabar con el mito que se piensa por allá, por fuera, de que un trabajador independiente está legalmente afiliado cuando se afilia a través de una agrupadora. Y eso no es cierto. Porque aquí estamos viendo que la norma nos dice que un trabajador se puede afiliar de manera individual como independiente, o de manera colectiva si lo quiere hacer por una agrupadora. Y por eso usted ve que en Colombia, ¿cuántas agrupadoras hay? No hay muchas. No se cuentan ni con los dedos de las manos. No son más. No pasa. No llega ni a los 10. Creo que son 9, y 3 de ellas son de orden religioso y cultural. Y las otras 6 tienen ya un fundamento. Y entonces mire lo que dice acá. Aquí lo dice claramente: necesita encajar dentro del régimen especial de asociaciones, que muchas de ellas son asociaciones mutuales o agremiaciones, que pueden ser una confederación o una federación que agremia a otras cooperativas o a otras agremiaciones o a un sector en específico. Pero lo que yo normalmente he visto es que normalmente son asociaciones mutuales. Entonces, una empresa que se dedica a la asistencia, como nosotros, como tú, Juan, puede limitarse a apoyar procesos individuales o empresariales, y siempre teniendo en cuenta que no se presente como entidad autorizada. Sí, porque es que aquí hay un tema, y es que preguntan, cuando hablan de afiliaciones a la seguridad social y cuando hablan de pago a la seguridad social, siempre preguntan, pero entonces usted es una agrupadora legalmente constituida. Pero ¿y por qué me hace usted esa pregunta? Si es que yo a usted no lo vengo a afiliar de manera colectiva.
como trabajador independiente. Yo a usted lo voy a apoyar para que se afilie a la seguridad social es por su propia cuenta. Solo que usted no tiene unos conocimientos que yo sí tengo y entonces yo lo puedo apoyar para que lo hagamos bien y usted haga sus pagos de forma correcta. Pero yo a usted no lo estoy colectivizando ni lo estoy agremiando en ningún lugar porque yo no hago eso. ¿Ya? Entonces ahí están las grandes diferencias que hay que tener en cuenta. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta que lo que se busca aquí no es simular un vínculo laboral. Sí, porque si yo voy a ayudar a una empresa a que afilie a sus trabajadores a la seguridad social, que GTH en parte lo que hacen en el apoyo es para sus procesos, apoya a las empresas a que se puedan contratar de una forma correcta directamente por la empresa, pero también muchas veces apoyamos en la nómina y apoyamos en seguridad social. Y los pagos se hacen directamente a nombre del real empleador, pero eso no quiere decir que yo sea una agrupadora. Entonces, ojo que ahí estamos acabando con ese mito. Y es como saber dejar muy claro todo y cada cosa en su lugar. O sea, una empresa que afilia trabajadores de manera colectiva es una agremiación, una agrupadora. Una empresa que brinda servicios de asistencia y apoyo para que se afilien trabajadores independientes a la seguridad social por su propia cuenta o por la empresa, su real empleador, pues al final lo que nosotros estamos haciendo aquí es cumplir con un apoyo y una asistencia de un servicio. Por eso es que hablamos que prestamos servicios de outsourcing, ¿cierto? Y eso es muy importante dejarlo claro el día de hoy. Pero yo quiero ver el punto de vista de ustedes dos. ¿Ustedes qué piensan de eso? De hecho, el estar aquí, mostrar nuestros logos, mostrarnos nosotros en redes sociales, dar la cara, como coloquialmente hablando lo podemos decir, ya es una prueba fehaciente de que lo que hacemos es algo legal. Porque he tenido varios clientes que llegan solo porque vienen pagando hace varios meses la seguridad social, pero les ocurre una calamidad y no aparece por ninguna parte quien los afilió y a quien ellos le venían pagando, por ejemplo. Entonces es algo que nosotros hemos venido ayudando y dándonos a conocer. Nosotros tenemos información pública en la que mostramos lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son los servicios que prestamos, para dar esa tranquilidad y confianza de que lo que estamos haciendo es algo totalmente transparente. ¿Cierto? Entonces, Juan también ahí tiene su logo. Si no fuera así, no se mostraría como tal. Sí, yo creo que ha cambiado mucho a como eran antes, a como es ahora. Ya se ha quitado tantos mitos, se ha quitado, ya son más conscientes tanto los empleadores como los empresarios que trabajan en seguridad social. Son más conscientes y a eso vamos a buscar más conciencia de que se puede hacer las cosas bien, de que hay que hacer las cosas bien desde el principio, de que tenemos que buscar un respaldo, de que tenemos que sentirnos de que nosotros estamos trabajando con el bienestar, la salud, el futuro presente de las personas. Entonces, para las personas que están trabajando en este gremio o las que quieren ingresar, tenemos que capacitarnos, yo me incluyo, tenemos que capacitarnos. Esta capacitación va a ser fundamental para el crecimiento de nuestro sector. Y yo estoy feliz, me siento cada vez más comprometido porque tengo el conocimiento, porque tengo el respaldo, porque tengo lo que necesitaba de hace 10 años que no lo tenía. Y era muy folclórico y todavía para muchos empresarios del sector de la seguridad social es muy folclórico porque ya lo hablamos. Tenemos es que saber que hay una brecha entre lo legal y la ilegalidad y para eso está el conocimiento en el sector. Bueno, yo quisiera que hoy para terminar le diéramos un mensaje a los empresarios del sector, de la industria. ¿Qué mensaje podría darle Liliana y Juan a todos los empresarios de la industria y del sector en que nosotros nos movemos? Seguridad social. Bueno, lo más importante es contar con
un respaldo jurídico que nos pueda amparar ante cualquier necesidad. Y creo que con Engage, para el caso propio, hace más de un año que vengo trabajando, lo he encontrado y eso no se consigue a la vuelta de la esquina. Tener una empresa que ya lleva una trayectoria y que ha venido de cierta manera brindando este servicio y que cada vez que uno requiere el apoyo, ahí están, porque el equipo es un equipo maravilloso realmente, en el que uno sabe que cualquier necesidad, en cualquier día, porque hasta fines de semana y festivos me han brindado soluciones. Entonces yo digo, esto no se consigue fácil y lo agradezco. Yo siempre, desde que conocí a John la primera vez, dije yo, algún día yo quiero trabajar con él. Y aquí estamos. Entonces, desde que uno tenga el respaldo jurídico, porque la información está, las leyes están, pero pues obviamente hay que capacitarse, como bien lo decía Juan. Si nosotros nos capacitamos y conocemos la información y sobre todo la sabemos aplicar, pues obviamente las cosas las vamos a hacer bien. Y si tenemos ese respaldo que nos ayuda, nos apoya y nos acompaña, maravilloso. Sí, yo le diría a todos los empresarios que hay que creer, que hay que tener fe, que hay personas que hacen las cosas bien. Que los negocios por sí solo no salen adelante. Tenemos que estar bien asesorados, respaldados. Para eso estamos nosotros. Lo único que le digo es, hay personas buenas que quieren hacer cosas buenas por esos empresarios. Y siempre decimos, ¿para qué estamos acá? Para que ustedes crezcan. Todos crezcamos y nos beneficiemos. Y si nos beneficiamos nosotros, se beneficia Antioquia. Y si se beneficia Antioquia, se beneficia el país. Totalmente. Y tenemos que empezar con todos esos microempresarios que no creen. Y hay que tener fe de que acá estamos para ayudarlos. Yo creo que lo que ustedes acaban de decir es muy importante en un aspecto, y es que el futuro no consiste en esconder la operación que nosotros hacemos. Yo creo que el futuro consiste es en profesionalizar esta actividad. Sí, porque hoy no vinimos nosotros aquí a defender un nombre comercial, sino a hablar en nombre de una industria, a hablarle a unos empresarios y venimos, sí, obviamente, a defender de alguna manera la forma correcta de hacer empresa, la forma correcta de desarrollar esta actividad. Entonces, un outsourcing al final no es legal porque diga que es un outsourcing. O sea, al final el outsourcing es legal porque definitivamente está desarrollando muy bien sus procesos, está dando observancia al marco normativo y que al final está respaldando a las empresas clientes y a sus clientes con alternativas que realmente están desde el apoyo legal y desde el apoyo tecnológico. Entonces, yo quiero hoy agradecerles a ustedes que hayan hecho parte de este podcast el día de hoy, que hayamos podido grabar juntos de nuevo. Ya había tenido la oportunidad de grabar con Liliana. Hace rato quería grabar con Juan y le decía, Juan, vamos a grabar. No, a mí me da miedo la cámara. A mí me da miedo la cámara. Y yo voy con toda porque realmente hoy es muy importante traer este tipo de contenido a la pantalla, a las redes sociales, porque la gente necesita contenido de valor, que se le comunique la verdad y que se hable así como lo hicimos hoy, claro, fresco, tranquilo, rico, conversadito. Y eso que hay muchas historias. No, por tengo Dios, que lo más que el tiempo no nos da, Juan, Es verdad. ya hay cosas que no son negociables, Juan, y yo también pienso que, pero lo más importante que es que aquí estamos adelante con Engage BPO y con toda la comunidad Engage para seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Espero que este capítulo del día de hoy haya sido de su agrado, haya hecho mella en su conciencia y en su corazón, y que este contenido realmente sea valioso para usted. Por eso, quiero, antes de despedirme, decirles algo. Hemos detectado que mucha de la gente que nos ve pues no está suscrita al canal, nos ven pero no se han suscrito al canal. Entonces yo quiero decirles algo, si este contenido les gusta, si les parece que es algo que ustedes pueden aprovechar, pues entonces suscríbanse al canal, ¿sí? Denle clic a la campanita para que les lleguen notificaciones cuando creemos más contenido como este, y bueno,
síganos para más contenido. ¿Listo? Les agradecemos muchísimo. Dios los bendiga a todos. Y bueno, los espero en un nuevo episodio de Engage BPO. Gracias. Gracias. Chao.